Hola, cordial saludo. Me presento, mi nombre es Edgar Monsalve y después de haber leído a Villa G. y Licona Vega, el docente en el rol del tutor en los ambientes virtuales de aprendizaje, Paradigma, revista de investigación educativa año 20, número 30, y a Elizabeth Fernández, MM 2010, la enseñanza a distancia y el rol del tutor virtual, una visión de la sociedad del conocimiento, les propongo la siguiente reflexión. De lo primero que vamos a hablar es que las TIC han cambiado el quehacer de la sociedad, han revolucionado el mundo y en ellas las EVA o los EVA que han revolucionado el quehacer educacional, han revolucionado el quehacer del aprendizaje y de la enseñanza. Los entornos virtuales de aprendizaje se han convertido en la nueva modalidad para que la enseñanza llegue a todos. Así entonces, la educación, tenemos que decirlo, es propia del ser humano. La educación es propia del hombre, del varón y de la mujer. Y la educación es un proceso. En esa educación, en ese proceso, se mira hacia atrás lo que ya ocurrió, lo que ya se dijo, lo que ya se enseñó. Se crean nuevas formas de ver el mundo y se modifica. Eso es lo interesante de la educación. Se ve lo de atrás, se transforma el mundo para hacer algo nuevo. Ahora, hay tres lugares que son propios para la educación: la familia, la escuela y la sociedad como tal. Hablando de las clases de educación, tenemos que decir que hay educación formal, educación no formal y educación informal. Por educación formal entendemos la escuela. Por educación no formal y la informal, entonces entendemos la educación que se hace durante toda la vida en las experiencias cotidianas. Hay unos sistemas educativos y entonces en esos sistemas educativos tenemos que decir que hay educación presencial, hay educación a distancia y hay educación virtual. Ya entonces en cualquiera de ellos la educación entonces tiene un papel preponderante de hacer, detallar en el hombre, en la persona, pues lo que la sociedad está exigiendo. La interacción del educador en cualquiera de estos tres es indispensable, ya sea presencial, ya sea a distancia, ya sea virtual. El maestro, el profesor, el tutor, pues tiene un papel preponderante. Vamos ahora a hablar de varias realidades que se involucran dentro de la educación. Y el primero que tenemos es los actores. En todo sistema educativo hay unos actores. También hay un escenario. También hay unos planes y hay unos programas. Hay una metodología. En cualquiera de los ambientes, en cualquiera de los tipos de educación hay una metodología. También hay unos medios, hay unos recursos, hay una evaluación. Eso es como todo lo que se sigue en todo proceso educativo de cualquier índole. Ahora, si hablamos de la educación virtual, lo que tenemos que decir es que es un modelo de educación a distancia que exige la red y exige tener pues acceso a la red, de manera especial un computador, y es válido para cualquier tipo de educación. Esta educación virtual entonces sirve para seguirse formando. La educación virtual no es ni mejor que cualquier otro sistema educativo, ni es peor que cualquier otro sistema educativo. Simplemente lo que tenemos que decir es una modalidad como cualquiera de las otras. Entonces los espacios virtuales de aprendizaje han revolucionado el quehacer de la educación. Eso sí lo tenemos que tener claro, porque se ha dejado esa educación tradicional por un nuevo sistema. Hablemos ahora del docente virtual. Entonces, ¿cuál es el rol del docente virtual? El docente virtual tiene la tarea y el papel de ser un tutor en la educación. Eso tiene que ser, ese tutor tiene que ser un docente virtual. Y ojo, hay que educar
y tutorear virtualmente. ¿Cuáles son las funciones del tutor? El tutor de manera especial tiene la función de crear y desarrollar acciones educativas para que el alumno desarrolle capacidades de fabricar su propio conocimiento, para que potencie al estudiante y él cree su propio conocimiento. Esa es una gran virtud del educador virtual, es decir, el tutor virtual. En último término podemos decir entonces, en cuanto a esto de lo referente al tutor virtual, que él es un acompañante. El tutor virtual es alguien que guía, alguien que va conduciendo. Lo que hace un asesor, ¿qué hace un asesor? Un asesor aclara y propone. Entonces el tutor virtual lo que debe hacer es ayudar a que el alumno aprenda, a que el alumno vaya fabricando su propio conocimiento. Por ello es muy importante, esto tenemos que tenerlo claro, tutores virtuales o quienes están escuchando este video, es muy supremamente importante la retroalimentación y la retroalimentación que sea personalizada. Se debe retroalimentar todo lo que el alumno haga. Si ha hecho cosas buenas, felicitarlo. Si ha hecho cosas equivocadas, pues corregirlo e invitarlo a que haga cosas distintas, a que haga cosas nuevas, a que corrija aquellas dificultades por las que pasó. Al igual que el docente en el aula, en los espacios físicos, el tutor entonces debe elaborar unos planes, debe diseñar un material, debe evaluar, debe investigar y se debe actualizar. Eso es muy importante, eso lo tiene que hacer el tutor virtual al estilo del profesor que enseña en el aula, ya que es propio del tutor entonces hacer parte de un equipo interdisciplinar. Esto es muy importante y esto sí diferencia bueno, aunque no es tanta la diferencia, pero sí diferencia al profesor y al tutor. El tutor, ¿qué hace? Hace parte de un equipo interdisciplinar. Por ejemplo, los que crean los módulos, los que montan los módulos a la internet, a la red, los que están encargados de organizar la plataforma virtual. Es decir, eso no lo hace solo el profesor, por eso él tiene que estar involucrado a un sinnúmero de personas. Y otro punto importante en el tutor virtual, tenemos que decirlo, es que él tiene que tener un manejo de las TIC y de manera especial de las herramientas web 2.0 y hoy ya de la web 3.0. Si el maestro no aprende, no sabe, no tiene la capacidad de manejar la web 2.0, pues entonces no podrá ser un tutor virtual. También tiene que diseñar estrategias metodológicas y que sean personalizadas. Aunque se enseña a distancia, aunque se enseña detrás de la persona, pues entonces él debe hacerlo de manera personalizada. También debe saberse comunicar muy bien por escrito. Es muy fácil comunicarnos así verbalmente cuando el otro me está escuchando, el otro me va a entender, el otro me va a ver lo que yo estoy diciendo, pero cuando lo hago de una manera escrita, pues yo tengo que tratar de ser muy claro como tutor virtual para que el otro me pueda comprender esa idea que yo le quiero expresar, esa idea que yo le quiero comunicar. Vamos a hablar entonces de que el tutor virtual este sería como una gran conclusión de todo lo que hemos dicho. El tutor virtual es el que humaniza la comunicación y la formación virtual. En nuestra universidad decimos y tenemos un eslogan: educación virtual con sentido humano. Y de hecho precisamente es lo que tiene que hacer el tutor: humanizar la virtualidad, personalizar lo que se cree que es impersonal, darle una buena acogida a aquello que creemos que es frío, a aquello que es distante. Vamos a hablar entonces del docente virtual como tutor. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Lo primero que tenemos que decir es que él enseña y aprende en los
en los EVAs, todo lo que son los espacios virtuales de aprendizaje, y por ello entonces el tutor tiene que tener estas características. Lo primero, debe tener empatía, debe tener esa capacidad de llegar al alumno y no de llegar peleando, llegar luchando, poniendo barreras, sino por el contrario tiene que llegar con una empatía, tiene que ser proactivo, ¿ya? Tiene que buscar estrategias, tiene que ser un buen anfitrión también. Recordemos que el maestro siempre es el que está dando la entrada, siempre es el que está impulsando, siempre es el que lleva la delantera. También tenemos que decir que tiene que tener una muy buena comunicación. Lo decíamos ya ahorita más atrás, pero entonces es eso, responder a tiempo, llamar si es necesario, escribir si es necesario, responder cuando pues el alumno lo esté pidiendo, cuando el estudiante virtual lo esté pidiendo. Y tiene que tener una experiencia y una formación pedagógica, una formación docente, una formación didáctica y una formación tecnológica. Estas cualidades son las que debe tener un buen tutor. Porque recordemos que hay distintas clases de alumno. Hay alumnos que son cooperativos, hay alumnos que son aprovechadores, que todo lo que ven se aprovechan de ello para hacer las cosas, pero también hay alumnos que son gobernantes, los que están siempre por encima, los que llevan la delantera. También hay alumnos que son silenciosos, que van ahí trabajando calladito, y hay unos ausentes, unos que no sabe uno dónde están, que nunca aparecen, que siempre hay que estarlos llamando, que siempre hay que estar pendiente de ellos. Entonces, el tutor virtual también debe tener una dimensión psicoafectiva, ¿ya? No puede ser simplemente un dador de clase, un dador de conocimientos, ese que bota todo el conocimiento intelectual que tiene, sino que esa cuestión psicoafectiva entonces lo debe llevar a estimular, de repente a aquellos que no conocen bien cómo es el manejo de las TIC, de repente a aquellos que ven la plataforma y uy, qué susto, de repente a aquellos que cuando van a interactuar se creen como que sus aportes son de menos, y así sucesivamente. También aplacar un poco a los que exigen demasiado, a los demás compañeros, a los que se creen más que los demás. Entonces esa parte psicoafectiva tiene que ser muy importante. También tiene que promover la interacción, de allí los grupos corporativos, los grupos colaborativos, de allí que esté proporcionando algunos elementos para que los alumnos compartan el uno al otro, ¿ya? Vamos a hablar de que hay un modelo conductual constructivista personalizado, ¿ya? Ese es como el modelo que se sigue en el trabajo virtual, y hablamos de cuál sería el rol del tutor en ese modelo pedagógico, conductual, constructivista personalizado. Vamos a decir cuál es. Entonces, lo primero que tiene que hacer el tutor es considerar al alumno como un constructor de su propio conocimiento. Eso lo tiene que tener muy claro el tutor virtual. O sea, el tutor virtual no va a sacar de su mente y meterle a la mente del alumno, del estudiante, no. Él simplemente lo que está haciendo es como abriéndole brecha, proponiéndole por dónde. Entonces, que él sea un constructor mental, activo, de significados y de sentido, ¿ya? Simplemente tiene que impulsar al alumno para que él sea el que lo haga, porque el alumno tiene que sentir la necesidad de una ayuda para poder construir, pero una ayuda, no que sea el maestro el que esté construyendo todo, sino que el alumno lo vaya haciendo. El tutor entonces se debe esforzar para que el aprendizaje sea de mayor interacción. No es simplemente algo lineal, tú, yo, sino que en la educación virtual tiene que haber un trabajo consensuado, un trabajo mancomunado y un trabajo entre todos, que se involucre el maestro con el estudiante con el otro estudiante, el estudiante con el módulo interactuado entre todos, por ello las distintas actividades. ¿Cuál sería entonces el rol del tutor en todo esto que hemos dicho? Entonces, lo primero que tenemos que decir, que el tutor debe entender al aula como un ambiente cultural. Eso es muy importante. El aula es un ambiente cultural que genera cultura de pensamiento.
¿Ya? Lo que estoy haciendo yo como tutor es haciendo que tú pienses, haciendo que tú reflexiones, haciendo que tú estés fabricando siempre, no que seas una persona pasiva esperando a que yo te dé. Lo otro es que yo tengo que saber que mi función es ser tutor, o sea, ser un guía, ser alguien que va mostrando el camino. Otra cosa muy importante es que yo debo favorecer la interacción entre todos, entre, de manera especial entre los estudiantes y la, darle mucha importancia a la motivación, al aprendizaje. Y también el tutor, como tutor, entonces debe atender a las diferencias de los estudiantes, que fue lo que arriba ya mencionábamos, las distintas clases de estudiantes que tenemos. Como conclusión de todo, podemos decir entonces que el tutor no es el centro de la formación virtual, pero sí es una pieza clave, porque es el dinamizador y es el que modera todo este acto de enseñanza, todo este acto de aprendizaje. Eso es, pues entonces lo que quería que reflexionáramos de acuerdo a esta lectura que hicimos de el rol del tutor en los ambientes virtuales de aprendizaje. Saludo cordial a todos los que vean este video. Los invito, si son tutores, a que tengan en mucha estima a sus estudiantes, a que los tutores virtuales sientan y se sepan como en realidad es un moderador, un guía, alguien que va señalando el camino. Que Dios los bendiga a todos, me alegra saludarlos y juntos sigamos revolucionando la educación de manera especial a partir de las TIC y de los TIC, pues por medio de los EVA, los espacios virtuales de aprendizaje. Chao, chao y felicidades para todos.